El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Y queridísimos hermanos, hoy encontramos la buena noticia. La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuál era la frase del Salmo que teníamos que repetir? Nuestro Dios viene a salvarnos. Esa es la buena noticia del día de hoy. Nuestro Dios viene a salvarnos. La pregunta: ¿de qué viene a salvarnos? ¿Del imperio norteamericano? ¿De qué viene a salvarnos? Claro está, cualquier persona sabe que viene a salvarnos del pecado. Punto. Esa es la buena noticia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque resulta que en el Antiguo Testamento existía la ley, los 10 mandamientos, y todos violaron los 10 mandamientos. Nadie los cumplió. Y la ley decía que el que violara
un mandamiento, aunque cumpliera 9, de todas maneras estaba condenado. No tenía opción. ¿Y quién nos iba a salvar? Nadie. Y acuérdense, con el pecado de Adán, pues vino la muerte al mundo. Ahora viene Dios a salvarnos. ¿De qué nos viene a salvar? Sencillo, del pecado. ¿Qué significa en castellano eso? Que ustedes y yo nos hemos ensuciado con el pecado, que ustedes y yo hemos fallado de 1000 maneras, y no solamente hemos fallado, seguiremos fallando mientras estemos vivos. Entonces, se hace necesario alguien que venga a salvarnos del pecado. ¿Y qué es salvarnos del pecado? Salvarnos del pecado no significa que Él viene, muere en la cruz por nuestros pecados y entonces nosotros podemos seguir pecando todo lo que nos dé la gana, que ya Él nos salvó del pecado y entonces hagamos lo que hagamos, todos nos vamos a salvar, aunque no nos convirtamos, aunque no nos arrepintamos, aunque no cambiemos de vida. No, así no es. La buena noticia es que Él viene a salvarnos del pecado. ¿Y qué significa salvarnos del pecado? Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante, nos lo viene a explicar. Amigo, tus pecados te son perdonados. Aleluya, gloria al Señor. Ha venido nuestro Dios a salvarnos. ¿Cómo? Los pecados que sí tenemos, que hemos cometido hasta ahora, y que mañana volveremos a pecar porque somos de carne y hueso, mortales, frailes y débiles y sometidos al pecado. Él camina a nuestro lado, viene a nuestro auxilio, ¿cómo? Perdonándonos los pecados cada vez que reconozcamos nuestras faltas y que con humildad vayamos a Él diciéndole: Señor, pequé, y demostrando que estoy arrepentido, entonces obedezco a lo que Él dejó para limpiarnos del pecado. Ejemplo. Vean, ¿quién de ustedes no se ensucia durante el día? No me refiero a que va a agarrar un poco de mugre y se va a echar encima, no. Me refiero a que usted anda durante el día, trata de no ensuciarse, pero al terminar el día, ¿cómo termina? Sudado y sucio. ¿Qué ha hecho Dios para que usted al final del día, que quiera limpiarse, qué le ha dejado Dios? Le ha dejado un instrumento muy natural que se llama el agua. Y ahora utilizamos también el jabón. Y nos bañamos y nos limpiamos y quedamos nuevecitos. Hoy nos limpiamos, hoy nos bañamos. Pero ¿estamos seguros que mañana tendremos que volverlo a hacer? Porque aunque no nos echemos mugre encima, vamos a estar de nuevo sucios. Pero eso no es problema, porque Dios nos ha dejado el agua y nos ha dejado el jabón para que nos bañemos. Solo depende de ti, solo depende de mí. ¿Me baño o no me baño? En mi pueblo llegó un loquito y el loquito llegaba, se quedaba en la casa que lo recibiera, ahí se quedaba. Pero después para sacarlo era muy duro. Y llegó a la casa de mi cuñada y ahí se instaló el loquito. Y no lo podían sacar, porque ahí estaba la comida, ahí estaba para donde dormir y todo, y no lo podían sacar. Hasta que un día
descubrió que el loquito no le gustaba bañarse. Y dijo, si usted no se baña hoy, mañana lo agarramos entre todos y lo bañamos. ¿Me entendió? Loco y todo. Pero cuando llegó mañana, el loco no estaba. No estaba, se fue. El agua estaba, el jabón estaba, pero él no se quería bañar. Sucio. Lástima, se mató. Se mató, no, lo hicieron matar. Iba pasando por un puente ya en Punta de Piedra y había unos muchachos malos. Y le digo, a que usted no es capaz de tirarse de ahí para allá. A que no es capaz de tirarse del puente. A que sí soy capaz. A que no es capaz. Mire que sí soy capaz. Se tiró y se ennucó. Oye, este loquito, cuando le dijeron que lo iban a bañar, salió corriendo, se fue, huyó. Dios nos ha dejado para bañar el cuerpo el agua y el jabón, ciertamente. Si usted no quiere bañarse, no se baña. Pero a nivel espiritual nos ensuciamos también. Y ese no es problema. Dios nos ha dejado también la limpieza del alma. Hoy lo expresa Jesús con esa palabra que vamos a leer, que a mí me impacta. Amigo, mire cómo dice, amigo, que Dios nos llame a nosotros amigos. Amigo, tus pecados te son perdonados. Ah, bárbaro, díganme si no es para celebrarlo. Con razón termina diciendo el Evangelio que la gente alabó y glorificó a Dios y decía, jamás hemos visto algo tan maravilloso como esto. Claro, es la buena noticia. Dios, en su infinito amor, en su gran corazón, ha venido a salvarnos del pecado y por tanto de la muerte. ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados. Pero ojo, el Evangelio nos va a mostrar que hay personas que no creen, que se burlan, que lo rechazan. Y que en vez de aceptarlo, se declaran en contra. Veámoslo. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Escuchémoslo. Traen a un paralítico a donde está Jesús. Unos hombres lo traen, lo meten por el techo, porque hay mucha gente y no puede meterlo por la puerta, lo meten por el techo. Y la frase que a mí me llama la atención y que vamos a poner la lupa es: al ver Jesús la fe. ¿Y por qué dice al ver Jesús la fe? Porque para el perdón de los pecados debemos tener fe. Si no tenemos fe, ¿para qué vamos? Porque perdimos el tiempo. Vamos a ver. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Cómo lo llama la Biblia? A ese grupito. Fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueados. Pero no solamente fariseos, sino escribas o maestros de la ley. Algo parecido con los protestantes hoy día. ¿Qué son los protestantes hoy día? Las dos cosas: fariseos y además maestros de la ley. Con la Biblia debajo del brazo, yo sí sé la Biblia, yo sí conozco la Biblia, yo he escudriñado en las Escrituras, yo sí, que venga ese cura, que venga el Papa, que venga quien sea, que yo conozca la Biblia, me la sé al derecho y al revés y refuto a quien sea. Puras mentiras. Se creen doctores de la ley. Y como son doctores de la ley, no necesitan nadie que se la explique. Ellos, como son doctores de la ley, la interpretan como les da la gana. ¿O no? Bueno, ahí está el retrato vivo de los protestantes. Fariseos y maestros de la ley. ¿Y qué pasó? Escuche. Los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre
que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estaba enfermo, que se llama parálisis, pero esa parálisis es símbolo del pecado, ya lo van a ver. Cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados, significa que la parálisis más grande o la enfermedad más grande no es la parálisis del cuerpo, sino la del alma. Y de esa enfermedad es la que Jesús nos viene a salvar. Dale. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. De aquí en adelante viene el caramelo, lo dulce, la miel del caramelo. Escuche. Poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, subrayan eso. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Fe. Léalo de nuevo. Al ver la fe de ellos. ¿Qué fue lo que Jesús vio? La fe. Observen que Jesús está buscando hombres y mujeres que tengan fe. Pero no la fe en los hombres, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús vio la fe que tenían los hombres en Él, que es Dios, Él no dudó en perdonar los pecados y no dudó en sanar al paralítico. No lo dudó, porque vio la fe. De modo que lo que estamos hablando de que nuestro Dios viene a salvarnos y viene a salvarnos del pecado, ya lo van a ver. Va a surgir efecto en aquellas personas que tengan fe, pero no fe en los hombres, lo repito, fe en Jesucristo, que es Dios. Y vamos a encontrar, por un lado, estos hombres que sí tenían fe, y por otro lado, los escribas y fariseos, que eran los que conocían mucho de Biblia y muy amigos de Dios, como los evangélicos, pero que comienzan a cuestionar a Jesús, pero que no le creen a Jesús. Vean los dos bandos, véanlo. Primero el bando que lleva al enfermo, y Jesús vio que tenían fe. Pero cuando vemos el segundo bando, no tienen fe y comienzan a criticar a Jesús. Y van a descubrir que van a criticar a Jesús porque Jesús perdonó los pecados. Estén pendientes. Y van a decir, ¿cómo éste va a perdonar los pecados? Eso solamente lo puede hacer Dios. Exactamente las mismas palabras que los fariseos y escribas de hoy, que se llaman los protestantes, exactamente las mismas palabras que dicen ellos. Solo Dios puede perdonar los pecados. En la tierra no hay poder para perdonar los pecados. A mí me lo dijo el pastor. Pero verán ustedes que la buena noticia es que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Que exactamente a eso vino Cristo, a salvarnos de la lepra, de la parálisis, del pecado. Pero para eso necesitamos tener fe. Vean el primer grupo, al ver a Jesús la fe, otra vez. Al ver la fe de ellos, primer grupo, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, la otra traducción decía amigo. No, esa es otra traducción de la Reina Valera, pero otra traducción. La que yo leí decía amigo. Bueno, de todas maneras, hombre, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Jesucristo necesita, para perdonar pecados, encontrar fe. Por eso cuando usted va al sacramento de la confesión, usted se va a confesar porque usted tiene fe.
¿Usted cree que Dios por medio del sacerdote le perdona los pecados? Sí. ¿Por qué? Porque tiene fe. Porque los protestantes no creen que Dios perdona los pecados por medio del sacerdote, porque no tienen fe. Porque el pastor les enseñó que en la tierra no hay poder para perdonar pecados, que eso solamente lo tiene Dios. Aquí encontramos el primer grupo, los católicos. Tienen fe y Jesús les dice: ánimo, tus pecados te son perdonados. El segundo grupo, vean ahora los protestantes, véanlos. Ante la realidad, ante el tesoro tan grande, ante la salvación que nos ha llegado a nosotros, o sea, ante este milagro salvífico de Dios, que no lleva cuenta de los delitos, sino que nos perdona los pecados. Nuestro Dios viene a salvarnos. Ante esa realidad donde deberíamos explotar, estallar en alabanza, en agradecimiento eterno a Dios, vean ustedes qué hacen los fariseos y los escribas. No agradecen, no se dan cuenta del tesoro espiritual, no se dan cuenta del tamaño de la salvación, del tamaño del amor, del tamaño de la misericordia de Dios. No se dan cuenta la buena noticia, el evangelio. Véanlo, va. Entonces los escribas y los fariseos. Aquí están los protestantes. Entonces los escribas y fariseos, en vez de alegrarse, porque Dios vino a salvarnos del pecado, en vez de alegrarse, comenzaron a cavilar. Comenzaron a criticar. Exactamente lo mismo de los protestantes. ¿Qué comenzaron a criticar? ¿Qué comenzaron a decir? ¿Quién es este que habla blasfemias? Ese cura está blasfemando. ¿Quién es ese que habla blasfemia? ¿Y por qué estaba diciendo que era una blasfemia? Por lo que había dicho, pongan cuidado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esas son las palabras exactas que repiten de nuevo los fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueado, llamados cristianos evangélicos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ese cura es un blasfemo, es hijo del diablo. ¿Cómo va a decir que en la tierra hay poder para perdonar pecados? ¿Cómo va a decir que tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? ¿Cómo va a decir que un hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados? Si la Biblia, aleluya, gloria al Señor, dice que no hay poder en la tierra para perdonar pecados, que los hombres no tienen poder para perdonar pecados. Así siguen criticando y juzgando y equivocándose esos que se llaman cristianos evangélicos. ¿O no? Desperdiciando, despreciando, desechando, tirando a la basura la buena noticia, la salvación. Dios ha venido a salvarnos y nos salva a través del perdón de los pecados, no llevando cuenta de los delitos. He ahí entonces cuando yo les digo que los evangélicos no trabajan para Dios, sino para el diablo. Porque si trabajaran para Dios, se alegrarían al ver cómo Dios ha venido a salvarnos y nos ha dejado ese poder en la tierra, como lo vamos a ver, para perdonar pecados. Y ese poder en la tierra que ha dejado para perdonar pecados, lo dejó en manos de hombres pecadores, porque Él es Dios y puede hacerlo. Deberían alegrarse, no es que son cristianos, no es que son evangélicos. Por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos. O sea, aquellos que escuchan el evangelio, pero no creen en el evangelio. Aquellos que cambian en el evangelio, que no son capaces de aceptar el evangelio tal y como salió de los labios de nuestro Dios y Señor Jesucristo.
Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Es más, reto a los protestantes. Me están siguiendo por las redes sociales. ¿Cuántos tenemos ahorita que nos están siguiendo? 1259. De esos 1259 debe haber muchos protestantes maldiciendo y llamándome hijo del diablo y mandándome para el infierno. No me insulte, querido hermano, no me insulte. Refútame. Tiene oportunidad, agarra y manda el mensaje donde diga: en la tierra los hombres no tienen poder para perdonar pecados. Ándale, compruébelo. O donde diga en la Biblia: confiesen los pecados directamente con Dios y no con un hombre. Te reto, ándale. Demuestren que yo estoy diciendo mentiras. O manden la cita donde diga: confiesen los pecados en la pata de un palo. Te reto, ándale. No es que ustedes son bíblicos y que saben mucho y que tienen la Biblia y la conocen. Tápenme la boca. Pero no pueden hacerlo, me pueden mentar la madre. Ánimo. Que ahí se nota que no son cristianos. Porque lo que hacen es insultar. No aman la verdad. Pero no son capaces de refutarme. Ningún protestante en el mundo, me están siguiendo en el mundo entero. Reto a uno, cualquiera que sea en el mundo entero, que me dé la cita. No son capaces. Eso no existe. Pero todos repiten el mismo disco rayado. Hay que confesar los pecados directamente con Dios, porque la Biblia dice que no debemos confesar los pecados con un hombre, sino directamente con Dios o en la pata de un palo. Pero yo nunca he encontrado esa cita. Se lo suplico, por favor, usted protestante que ve los videos míos para criticar, por favor, te lo suplico, por caridad, dame la cita que yo quiero saberla. Ahí se muere, eso no existe. Te engañaron. Pero esta buena noticia que nos trae hoy el Señor, esta buena noticia, Dios ha venido a salvarnos del pecado. Por eso le dice al hombre: ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero a ver si los protestantes dejan de ser fariseos hipócritas, maestros de la ley, y a ver si logran entender que de eso exactamente es lo que se trata de la salvación. ¿A qué vino Cristo al mundo? A salvarnos. ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos, amamos, aceptamos y predicamos la salvación que nos trajo alguien que se llama Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Como lo creo, lo acepto y lo amo, me llamo cristiano. ¿Y por qué los protestantes no aman esta verdad salvífica? Y se ponen el título de cristianos evangélicos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Vayan a engañar a otros. ¿De qué se están perdiendo? Se están perdiendo de la salvación que Jesucristo nos trajo. Repita lo que dicen los fariseos hipócritas. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Qué dicen los evangélicos? ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aleluya, gloria al Señor. Solo Dios puede perdonar pecados. Que lo sepa el mundo entero. Eso lo dice solamente los fariseos hipócritas, doctores de la ley, que hoy, en pleno siglo XXI, se llaman cristianos evangélicos. Pero no se lo cuenten a nadie. Que quede entre nosotros. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando dice ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A mí me gusta esa frase, ¿sabe por qué? Porque Jesús acabó de decir: tus pecados te son perdonados. Entonces a mí me gusta esa frase
porque una de dos: o Jesús es Dios, y porque es Dios, perdona los pecados. Y entonces los fariseos están afirmando: solo Dios puede perdonar pecado. ¿Jesús perdonó el pecado? Entonces Jesús es Dios. Y yo lo creo, Jesús es Dios. ¿Y por qué Dios? Perdona los pecados. ¿Y quién es el que viene a salvarnos? Nuestro Dios. O sea que Jesucristo está dando una enseñanza teológica. Él es Dios. ¿Y por qué Dios? Perdona los pecados. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, evangélicos? Los evangélicos, ahí sí, ahora sí está hablando bien el cura. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ojo, ese mismo que es Dios, que los fariseos negaban, ese mismo que es Dios y tiene poder para perdonar pecados, y por eso sanó al enfermo, para que se dieran cuenta que sí tenía poder para perdonar pecados, ese mismo que es Dios va a enseñarnos la segunda lección. La segunda lección es que en la tierra, no solo en el cielo, porque ya sabemos que en el cielo Dios tiene poder para perdonar pecados, pero que en la tierra el Hijo del Hombre, no dice el Hijo de Dios, qué curioso, ¿no? Debería decir, para decirle a los fariseos que Él era Dios, debería decir, para que sepan que el Hijo de Dios, claro, porque si solo Dios tiene poder para perdonar pecados, Él tenía que decirle, pues yo soy Dios, yo soy Hijo de Dios, tengo poder para perdonar pecados. Entonces podría decirle, para que sepan que en la tierra el Hijo de Dios, o sea, Jesús que es Dios, tiene poder para perdonar pecados, listo, pero ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Pero no dijo el título de Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el trasfondo hay una enseñanza teológica y toma el título de Hijo del Hombre para mostrar que efectivamente Él es Dios y por tanto sí tiene poder para perdonar pecados. Pero además, como Él es Dios, no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino que tiene poder para delegar la función de perdonar pecados, la misión de perdonar pecado a los hombres en la tierra. ¿Y por qué nosotros creemos que Él tiene autoridad y puede hacerlo de delegar la función de perdonar pecados a los hombres? Nosotros lo creemos porque creemos que Él es Dios y como Él es Dios, para Él no hay nada imposible y todo lo que Él quiere lo hace y punto. ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién lo va a corregir? ¿Quién le va a decir eso está mal? Si a Él le pareció bien salvar al mundo de esa manera. Puede que no esté de acuerdo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, lo acepto, lo creo y me doblego y me entrego a esa fe porque lo creo y es la palabra de Dios, pero yo no entiendo ni estoy de acuerdo que Dios para salvar al mundo haya entregado a su Hijo que muera, sufra en una cruz, derrame su sangre en una cruz para perdonar nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, yo les digo que si yo fuera Dios, solamente hubiese dicho, yo no voy a mandar a mi hijo a que muera, al único hijo. No. Todos queden salvos. Como soy Dios. Y ya, listo. ¿No podía hacerlo? Sí. Pero a Él le pareció bien demandar a su hijo para que muera en una cruz. No lo entiendo, pero lo creo. No lo entiendo, pero lo acepto. No lo entiendo, pero si Él que es Dios le pareció bien eso, mande Señor. Pues igualmente,
el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Pero como Él es Dios, Él puede delegar a hombres para que perdonen los pecados. Y puede hacerlo porque es Dios y le sobra poder. Y lo que yo quiero que ustedes miren es que esa salvación que nos trae Dios, perdonando y limpiándonos los pecados, efectivamente se la delegó, la dejó en manos de hombres pecadores. Cosa que los protestantes niegan. Pero que yo hoy se lo grito al mundo, a los hombres de todos los tiempos, porque este video lo verán los hombres de todos los tiempos. Porque yo moriré y tendré a lo mejor 50 años de muerto, 100 años de muerto, pero sé que estos videos quedarán en la historia y el mundo entero, no importa que pasen los años, podrán ver con capítulos y versículos donde Dios delegó la función a los hombres de perdonar pecados y que se conviertan en ayudantes de Dios en la salvación del mundo. Ustedes hoy lo están escuchando y los que nos siguen a través de las redes también. Pero mañana, yo ya muerto, la gente de todos los tiempos podrán encontrar, si quieren, y podrán gustar y degustar el evangelio que hoy les predico. Porque Dios ha querido usar instrumentos para que el plan salvífico de Dios se dé a conocer a la humanidad. Pero también ha querido usar instrumentos para que el perdón de los pecados llegue a los hombres de todos los tiempos. Porque ustedes y yo no estábamos en el tiempo de Jesús, pero estamos 2000 años después. ¿Y cómo disfrutar de ese perdón de Dios, de ese perdón de los pecados? Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A través de la delegación que Él le dio a los hombres. Antes de demostrarle, no, creo que se lo voy a demostrar de una vez. Voy a mostrarle la delegación. La delegación. Él es Dios y Él delega. Como Dios, delega. ¿Qué delega? Quiero que los hombres se salven. ¿Qué es la salvación? Que nos perdonen los pecados. Pero quiero mandar a hombres a perdonar pecados. Se lo voy a mostrar con la Biblia. A ver, no me pierda esta. Vamos a ver donde Jesucristo mismo, que Él es Dios y tiene poder para perdonar pecados, aunque los fariseos digan que no. En Juan 20, 21 al 23, Jesucristo asume esa delegación. Dice, como el Padre me envió a mí, mire la delegación. Yo los delego a ustedes. Yo los envío a ustedes. Cuando dice yo los envío, significa yo los delego a ustedes. Se supone que es en la tierra. ¿A qué los delega? A perdonar los pecados. Porque según la enseñanza que hoy nos da Cristo, en la tierra hay poder para perdonar pecados. ¿Y quién dio ese poder? Jesucristo, que es Dios y es nuestro Salvador, que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. No conforme con traernos esa salvación, Él quiso delegar, porque así le pareció bien a Él, a hombres pecadores para que administren esa salvación a los hombres. Escúchelo, si no está en la Biblia no me crea. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Ese mismo Jesús que es Dios, que es tu Salvador, y por eso somos cristianos, porque creemos en Cristo. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Como envió el Padre. Como me envió el Padre, Él dice que Él es delegado del Padre. Miren, protestantes y católicos del mundo entero,
cristianos del mundo entero, miren la delegación. Miren cómo Dios, que tiene poder para perdonar pecados, también tiene poder para delegar la función, el ministerio, la tarea, el trabajo de perdonar pecados. Pruebas tengo. Solo se necesita fe. Solo se necesita no ser fariseo hipócrita, raza de víbora, y decir, eso es mentira. El único que tiene poder para perdonar pecados es, aleluya, gloria del Señor, Cristo, Dios. En la tierra no hay poder para perdonar pecados. Pero si hoy lo ven con la lupa, podrán descubrir cómo Jesucristo, que es Dios, y por eso yo lo creo, porque si es Dios tiene todo el poder, también el poder de delegar. Y véanlo si delegó o no delegó. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Delegó o no delegó? Otra vez. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Que me respondan los protestantes del mundo entero que están siguiendo este video. ¿Delegó o no delegó a hombres? ¿Los envió o no los envió? Primera pregunta. Si somos sinceros y amamos la verdad, sí los envió. Ahora, ¿a qué los envió? Pues lo envió a predicar, no, ya va un momentico. Ahorita lo leemos a ver a qué los envió. Según el Evangelio, no los envió, aquí en este pasaje, no los envió a predicar, en otros pasajes sí. Pero aquí no los envió a predicar, aquí los envió a perdonar los pecados, a continuar salvando a la humanidad, a hacer el trabajo que Él hizo, como el Padre me envió a mí, yo los delego a ustedes, yo los envío a ustedes. Si Él es Dios, yo creo en esa delegación. Si Él es Dios, Jesús es Dios y yo lo creo, yo no lo someto a duda, no hago como los fariseos. Este es blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No puedo decir, este es blasfema. ¿Quién puede delegar la función de perdonar pecados? Solamente Dios. Pues Jesús es Dios. Pues si Jesús es Dios, yo creo que Él tiene todo el poder, incluso el de delegar para perdonar pecados. Otra vez, como el Padre me envió. Y habiendo dicho... Ponga el dedo para que no se pierda. Ya. Como el Padre me envió. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Respiren profundo. Respiren profundo. Versículo 23. A quienes remitieres los pecados. ¿Saben qué significa remitieres? Significa perdonen. Remitir significa perdonar. Solo que los protestantes no colocan la palabra perdonar para que no quede al descubierto la misión que Jesús le dejó a los apóstoles. Prefieren colocar en la Biblia Reina Valera una palabra que es sinónimo, es lo mismo, pero que la gente no conoce. A quienes remitiere, ¿por qué no son claros? ¿Por qué no ponen a quienes perdonen los pecados? Es lo mismo. Pero para que vean ustedes la malicia, la maldad que hay en el corazón de los protestantes, a pesar de que saben que es lo mismo, ponen a quienes remitieren los pecados. Porque una persona que no sepa, dice, ¿y qué será eso de remitir? A quienes remitieren los pecados. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos. Se lo traduzco en castellano. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. ¿A qué vino Cristo?
a salvar al mundo. ¿De qué? Del pecado. ¿Cómo? Perdonando los pecados, pues Él es Dios. Pero Él vino y se fue, pero dejó delegación. Delegó a los suyos, delegó a hombres pecadores la misión de perdonar los pecados con una palabra firme. A quienes ustedes, condicionado, a quienes ustedes perdonen los pecados, miren la condición, le quedarán perdonados, pero a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. ¿A quienes le perdonan los pecados? Los ministros, aquellos que Jesús delegó para perdón de los pecados, a los que creen y se acercan al sacramento de la confesión, creyendo que Jesús es Dios, y porque es Dios, pudo delegar, y en efecto, delegó la función de perdonar pecados, y tenemos prueba en la Biblia Reina Valera, en Juan 20:23. ¿Qué se necesita? Tener fe. ¿Y a quienes no se le perdona? A aquellos protestantes que, como los fariseos hipócritas, dicen, no, solo Dios puede perdonar pecados. Así me lo enseñó el pastor. Un hombre en la tierra no tiene poder para perdonar. Así me lo enseñó el pastor. No tiene poder de perdonar pecados. ¿Pero qué dice Cristo? A los protestantes les importa un comino lo que diga Cristo. Para ellos, Cristo no es Dios. El que es Dios es el pastor. Lo que diga el pastor, eso es palabra de Dios. Lo que diga Cristo. Lo que está escrito en la Biblia, con capítulos y versículos, no es palabra de Dios, porque el pastor dijo otra cosa. Vaya pecado más grande. Por eso los protestantes no son creyentes, son creyones. Y este enfermo no era creyón, era creyente. Y Jesús le dijo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Volvemos entonces a cuando Jesús perdona los pecados. Y ahora Jesús va a decir, estamos en Lucas 5:17 en adelante, miren dónde quedamos. Ahora Jesús va a decir, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, cosa que los protestantes niegan. Los protestantes dicen, el Hijo de Dios sí, pero el Hijo del Hombre no. Y Jesucristo no quiso usar la palabra Hijo de Dios. Podía usarlo cuando los fariseos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Él bien podía decir, para mostrar que Él es Dios, decir, sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Pero no le dijo el Hijo de Dios, dijo el Hijo del Hombre. Recuerden que Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, Hijo de Dios, y la naturaleza humana, Hijo del Hombre. O como dice Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios, esa es la naturaleza primera de Jesús, divina, a su Hijo, la naturaleza divina, nacido de mujer, naturaleza humana. Tiene las dos naturalezas. Y aquí utilizó la segunda, para que sepan. A ver, ¿qué le dijo Jesús? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? Para Dios es fácil cualquier cosa. Decir, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Respiren profundo. Aquí viene la enseñanza. La enseñanza del maestro. La enseñanza teológica. Véanla. Pues para que sepáis. ¿Cómo sabemos que es una enseñanza? Porque Él quiere que lo sepamos. No se sabía antes, pero Él lo ha revelado.
Él nos ha dado a conocer el plan salvífico. Nuestro Dios ha venido a salvarnos. ¿De qué? ¿Del imperio gringo? No. Ha venido a salvarnos del pecado. ¿Cómo? Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero para salvar a los hombres de todos los tiempos, dejó en la tierra, véanlo, lo van a escuchar, dejó en la tierra el poder de perdonar pecados. Si no están en la Biblia, no me crean. Escúchenlo. Otra vez, para que sepan. Pues para que sepáis. Protestantes, quítense las escamas de los ojos, destápense los oídos y sepan. El maestro lo está enseñando, Jesús. Está en la Biblia Reina Valera, sépanlo. Pues para que sepan. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre. ¿Por qué no utilizó el título de Hijo de Dios? Que alguien me explique. ¿Por qué no utilizó el título de Hijo de Dios? Podía hacerlo. Porque los fariseos decían solo Dios tiene poder para perdonar pecado. Fácil, diga, para que sepan que el Hijo de Dios, así está diciendo que Él es Dios. Pero dicen, no dice el título de Hijo de Dios, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, y coincide con lo que sigue. Hijo del Hombre significa el hombre. ¿Y por qué coincide? Porque va a decir en la tierra. O sea, el hombre en la tierra. Porque sabemos que Dios en el cielo tiene todo el poder. Pero en la tierra, el hombre, el Hijo del Hombre, para que sepáis otra vez. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. En la tierra, subrayen, subrayen, subrayen. Aleluya, gloria al Señor. En la tierra. ¿Quién tiene potestad en la tierra de perdonar pecados? ¿El Hijo de Dios? No. El Hijo del Hombre, porque el Hijo de Dios tiene potestad en todas partes. Es Dios. Pero el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús le ha delegado a los hombres la potestad de perdonar pecados. Pero como la Biblia es un rompecabezas y tenemos que armarlo, San Mateo, capítulo 9, versículo, allí como el 4, San Lucas, ¿qué le dije? San Mateo 9. Va a narrar lo mismo, pero nos va a dar un complemento. ¿El 4 qué dice? Y conociendo Jesús los pensamientos. Ajá. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más difícil decir, los pecados te son perdonados? ¿Más difícil o más fácil? ¿Más difícil o más fácil? ¿Qué dice? ¿Qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados. Decir, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Levántate y anda. Sigue. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre. También Mateo toma el título de Hijo del Hombre. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Viene a salvar a los pecadores en la tierra, perdonándoles los pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lo sanó. ¿Para qué? Para demostrarle a los hombres de todos los tiempos que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Los protestantes están gritando detrás de las cámaras. Ahí dice el Hijo del Hombre en singular, pero no dice en plural los hombres. Claro que sí dice en plural los hombres. Versículo 8. Véanlo, en plural. Y la gente, al verlo, la gente al ver el amor misericordioso de Dios, la salvación que Dios nos trae, la gente al verlo, se maravilló. La gente se maravilló, aleluya, gloria al Señor. Explotó en emoción, en alegría. Dios me va a salvar
perdonando mis pecados. Pero no es un Dios allá lejano que me abandonó. No, ese Dios que me va a salvar ha delegado en la tierra la función de perdonar pecado a los hombres. Con la lupa, véanlo, véanlo. Se maravilló y glorificó a Dios. Glorificó a Dios, ¿por qué? Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Singular o plural? Que había dado tal potestad. La potestad de perdonar pecado que solo lo tiene Dios. Él la delegó. Que había dado tal potestad. ¿A quién se la delegó? A los hombres. ¿Singular o plural? Te reto, protestante, no me maldiga, no me miente la madre. O después que me maldiga y me miente la madre, agarre la Biblia y léelo. De la Biblia suya de usted. Mateo 9:8. Explote igual que los creyentes en una alabanza al ver el amor misericordioso de Dios y la grandeza incomparable de Dios, que delegó esa función a los hombres, dándole el poder. Los católicos explotamos en la alegría, en el gozo y le decimos a Dios, gracias. Gracias porque me has salvado a través de hombres pecadores igual que yo, dándome el perdón de los pecados, salvándome de la muerte. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si encontramos entonces en la Biblia que Dios le dio esa potestad, esa autoridad a los hombres para perdonar pecados, yo creyente exploto en una alabanza y agradecimiento a Dios. Ahora, hermanos, el Padre Toro odia a los protestantes, no, les ama. Y porque les ama, les predica con capítulos y versículos para ver si dejan de ser tapaditos, para ver si dejan de ser soberbios, para ver si dejan de ser orgullosos, para ver si deja que la palabra de Dios entre aquí y puedan gozar de la salvación que nuestro Dios nos trajo a través del perdón de los pecados, que le dio a los apóstoles esa potestad, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Protestante, hay un regalo divino. Protestante, la salvación de Dios, acéptenla. El diablo, a través de ese que se llama pastor, te está robando la salvación de Dios cuando no te acercas al perdón de los pecados. Vean que no es Cristo el que mueve a los pastores protestantes, es el diablo que no quiere que la salvación llegue a los protestantes católicos. ¿Cuándo van a ayudar a Dios en la salvación de los hombres? ¿Cuándo se van a preocupar ustedes por los protestantes, por su familia que se metió protestante, por su hija, por su hijo, por su hermano, por su madre, por su amigo, por su vecino? Y que el diablo le está robando la salvación que Cristo vino a traernos. ¿No se te da nada? ¿No te duele? ¿No sienten nada siquiera? ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? Sacerdote, tú eres ministro de salvación y no te duele que tus fieles se metan a protestantes. Católicos, ¿cómo se le ocurre a usted decir que es lo mismo ser católico que ser protestante? ¿Cómo se le ocurre? Si este misterio de salvación, nuestro Dios vino a salvarnos del pecado y de la muerte, y nos dejó el sacramento de la confesión en manos de hombres para que la limpieza del alma llegara a nosotros, ¿cómo ustedes no descubrir que los protestantes están siendo manejados por el diablo para robarnos los misterios del reino, la salvación traída por Cristo en la cruz para el perdón de los pecados? Juan lo dice de esta manera. Véanlo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7.
la sangre derramada en la cruz por Cristo para alcanzar la salvación nuestra, ustedes y yo la podemos recibir y gozar de esa salvación si confesamos nuestros pecados después de reconocer cada uno de ellos. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Es verdad que Cristo nos salvó en la cruz? Sí. ¿Su sangre tiene poder para limpiar y perdonar los pecados? Sí. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Recibirla. ¿Cómo? Reconociendo que soy un pecador, reconociendo mi pecado y confesando mi pecado. Los protestantes se quedan con la primera. Reconozco que soy un pecador, pero no aceptan la segunda, confesar los pecados. Si no se lo puedo comprobar con la Biblia, no me crean. Pero si se lo compruebo con la Biblia, Reina Valera, es para decirle a los protestantes, jaque mate, miéntenme en la madre si quieren. Pero no me pueden refutar. Y sepan que hoy la palabra de Dios ha llegado a sus oídos por medio de un sacerdote del Dios Altísimo. No de un tonto que agarró la Biblia hoy y se autonombró pastor. Aleluya, gloria al Señor. No, de un verdadero apóstol, pastor de Cristo. Escuchen, está escrito. Vamos a leerlo en la Biblia. Me falta comprobarlo, lo voy a comprobar. Cristo derramó su sangre en la cruz para limpiarnos del pecado. Pongan cuidado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuchen lo que viene. Respiren profundo. Ahí viene. Y la sangre de Jesucristo. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Y la sangre de Jesucristo. ¿Otra vez? Y la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Eso es verdad. ¿Cómo? Dos cosas. Uno, reconociendo que somos pecadores. Y dos, confesando los pecados. Vamos a ver. Primera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El primer paso es reconocer que tenemos pecado. Porque si decimos, como los protestantes, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque ellos no tienen pecado. ¿Por qué los católicos nos confesamos? Porque somos unos pecadores. ¿Por qué los protestantes no vienen a la iglesia católica? Porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores y ellos no se pueden juntar con los pecadores. ¿Pero por quién vino Cristo? ¿Por los justos o por los pecadores? Yo no vine por los justos, dice Jesús, yo vine por los pecadores. Y hay más alegría en el cielo por un pecador, o sea, un católico que se arrepiente, que por 99 protestantes que no tienen pecado y no necesitan arrepentirse. Eso está en Lucas 15:7. Entonces, vean ustedes, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar el pecado, sí, pero primero, debo reconocer que soy un pecador. Si digo que no tengo pecado, otra vez. Si decimos que no tenemos pecado. Si nos metemos a protestantes y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en los protestantes que dicen que no se confiesan porque no tienen pecado. La verdad está en los católicos que decimos, sí tenemos pecado. Y como tenemos pecado, vean la segunda parte. Aquí está la segunda parte. Si reconocemos nuestro pecado, con humildad, ¿qué vamos a hacer? Confesar nuestros pecados. Si no está en la Biblia, no lo crean. Véanlo, véanlo. Protestante, agarre su Biblia. Véanlo, véanlo. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué? Si confesamos nuestros pecados. Amadísimo hermano protestante,
A usted le dijeron que la Biblia no decía que deberíamos confesar los pecados. Te engañaron, te mintieron. Y hoy una obra de misericordia que la Santa Madre Iglesia me pide es corregir al que se equivoca, darle un consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. De modo que el Padre Toro no está insultando a los protestantes, está haciendo una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir al protestante que se ha equivocado y darle un buen consejo. Vuelva a la iglesia. Oye, hermano separado, ¿usted tendría razón de mandarme para el infierno y llamarme hijo del diablo si yo no le mostrara con la Biblia? Pero si yo se lo demuestro con la Biblia, ¿por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué no se deja impactar por la palabra de Dios? Esto no lo escribí yo. Es más, no lo estoy leyendo de la Biblia católica, lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate, si quieres creer, crea. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Quiénes, según la Biblia, quiénes se confesaban? Hechos 19, 18. ¿Quiénes se confesaban? Si se confesaban, ahí dice Juan que teníamos que confesarlo. ¿Y quiénes tienen los que se confiesan? Hechos 19, 18. Vamos a ver quiénes. Coincide con lo que Jesús le dijo a los hombres. Al ver la fe. Y muchos de los que habían creído. ¿Qué hacían los que habían creído? Observen, ¿quiénes se confiesan? Los que han creído, los que tienen fe. Otra vez. Y muchos de los que habían creído. La condición para confesar no es creer, porque la salvación está. Dios viene a salvarnos del pecado, pero tengo que creer. ¿Qué pasaba con los que creían? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Los que creen no forman problema. Los que creen dicen, Dios viene a salvarme, me salvó por medio de Jesucristo. Su sangre me ha salvado, yo tengo que reconocer mi pecado y confesarlo. Así lo dice Juan 1, 7 al 9. Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero no solamente eso. Yo tengo que confesarme porque Jesucristo es mi Salvador, me viene a salvar del pecado. Y delegó la función a los apóstoles para perdonar pecados. Yo lo creo, entonces yo me confieso. Solo los que creen se confiesan. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no creen. Termino. No me voy a encadenar. Termino. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo. Vamos a leerlo desde el 18. Desde el 18. Segunda de Corintios 5, 18. ¿Más claro? No canta un gallo. Segunda de Corintios 5, 18. De la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y todo esto proviene de Dios. No es invento del cura Toro. Y para que den cuenta que viene de Dios, les estoy dando capítulos y versículos. La salvación viene de Dios. El perdón de los pecados viene de Dios. Pero vean que esto que viene de Dios, la salvación, Dios la delegó en manos de hombres, con nombre, reconciliación, perdón de pecados. Véanlo. Otra vez. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? La salvación, pongan cuidado. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió, nos perdonó, nos salvó consigo mismo por Cristo. Ahora miren la delegación. Como Cristo delegó a los hombres la potestad de perdonar pecados en la tierra. Pongan cuidado. Y nos dio el ministerio. Y nos dio, otra vez. Y nos dio. Delegación. Nos dio, nos delegó. La gente
alabó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. ¿Se acuerdan de Mateo 9:8? La gente alabó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. Y dice Pablo, esto proviene de Dios que nos reconcilió con Cristo. Y a nosotros, hombres pecadores igual que los demás, nos dio, ahí está la delegación, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? Véanlo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. La tarea de perdonar pecados. El ministerio de reconciliar los hombres con Dios. El ministerio de ayudar a salvar almas para Dios. Eso proviene de Dios. Y nos dio ese ministerio de la reconciliación. Solo Satanás está interesado en que ese plan salvífico de Dios no se lleve a cabo. Y manda a sus ministros, los protestantes, a proclamar en el mundo entero que no usen ese ministerio que Dios le dio a los hombres, que eso es mentira, que eso es invento del Papa. Y de esa manera le va robando la fe que Jesucristo dejó a los seres humanos. La salvación que nos dejó y nos trajo Cristo se la va robando Satanás por medio de los hombres, porque sabe Satanás que si él viniera con cacho y cola y le dijera a ustedes no se confiesen porque yo no quiero llevármelos para el infierno, no quiero que se salven, ustedes saldrían corriendo rápidamente a confesarse. Pero sabe el diablo muy bien que si va un ministro de él con corbata, con la Biblia debajo del brazo, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, soy el pastor Petronilo y vengo a predicarle la palabra de Dios porque San Juan capítulo 8 versículo 46, aleluya, gloria al Señor, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Si usted no la escucha porque usted no es de Dios, mete la Biblia debajo del brazo para que usted le crea. Entonces usted nunca va a pensar que ahí está el diablo a través de esa persona. Usted dice, yo el que me llegue a la casa lo atiendo, y no sabe que ahí está la doctrina diabólica, estorbando para que usted dé el paso de aceptar la salvación que Cristo te trajo gratuitamente y desecha la sangre pura, limpia, santificadora de Cristo para la salvación del mundo. Queridos hermanos, no puedo demostrarle con más claridad la palabra de Dios. He hecho todo el esfuerzo, con oración y con estudio bíblico. Pruebas tengo. ¿Por qué tengo las citas en la cabeza? Porque las estudié. Para poder decírselo a ustedes, servírselo en bandeja de oro, de plata, para que se alimenten no solo de pan, sino se alimenten de la palabra de Dios y dejen de ser carnada para los protestantes y dejen de ser creyones creyéndolo los protestantes y sean capaces de descubrir cómo el diablo viene a través de los protestantes a robarles la fe, a robarles la salvación, que es lo único que hacen los protestantes. Ya basta. No me quiero morir sin darle a conocer al mundo el trabajo de los protestantes. Y perdonen, le dije que era la última, pero le aseguro que esta sí es la última. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque ustedes van a decir, ¿cómo se le ocurre decir que un pastor evangélico o que un cristiano evangélico sea instrumento del diablo? ¿Cómo se le ocurre a usted si ese viene a predicar la palabra de Dios? Si eso es un profeta, si eso es un apóstol, si eso es un... Vamos a ver qué dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. No sé qué es lo que no entienden de ahí. No sé qué es lo que no entienden. Vuelvo a leer para que vean. Porque estos son falsos apóstoles. Los católicos no lo creen.
Se sienten ofendidos porque tienen familia en los protestantes y se sienten ofendidos. Dicen, pero es que no es tampoco, no hay que ser tan exagerados. Eso es falta de tolerancia. Eso es falta de caridad. ¿Cómo va a decir eso? Oh, cuidado, mire lo que dice Pablo. ¿Otra vez? Porque estos son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Trabajan mucho, pero para hacer fraude le roban la salvación al pueblo. Le roban la fe, le hacen fraude, le mienten, los engañan. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se ponen el título de cristianos evangélicos, pastores, apóstoles evangelistas. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. No lo son porque no vienen de Cristo, no tienen 2000 años. Tienen los más viejos 500 años, los luteranos. No son, pero se disfrazan, se hacen pasar. Somos cristianos, somos pastores, somos la iglesia de Cristo. No lo son, es un disfraz, no engañen, no mientan. ¿Otra vez? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿De verdad son apóstoles de Cristo? ¿O son instrumentos del diablo? Vamos a ver. No lo digo yo, pruebas tengo. Y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahora miren a los protestantes disfrazados como el diablo. Pongan cuidado. Así, no es extraño si también sus ministros. El diablo tiene ministros que se disfrazan de apóstoles de Cristo, que son los protestantes pastores evangélicos, disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿No lo ven? ¿Creen que es mentira? Agarre su Biblia, 2 Corintios 5, 2 Corintios 11, 13, en adelante. Si creen que es mentira, pues, si no está en la Biblia no me crean. Padre, pero usted los está ofendiendo. No los estoy ofendiendo, estoy haciendo eco de lo que dice la Biblia, que el diablo tiene sus ministros que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero que son falsos apóstoles. ¿Qué más quiere? Repítalo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ah, pero sí, ellos son buenos, ministros de justicia, se disfrazan. Buenos, el que no lo conozca que los compre. Están engañando al pueblo y alguien lo tiene que decir. Y yo como sacerdote del Dios Altísimo no me voy a morir sin antes decírselo al mundo. Si quiere que me mientan la madre, que me manden para el infierno, para la quinta paila del infierno. Menos mal que ellos no son dioses. Y verá si los católicos quieren creer o no, incluyendo los curas y los obispos. Eso es problema de ellos. Pero si no está en la Biblia, no me crean. Y si los obispos y los curas no me creen, ¿para qué me enseñaron que la Biblia era palabra de Dios? ¿Para qué? Yo me la creí. Y yo creí que eso era verdad. Y porque creí que eso era verdad, se lo estoy enseñando a ustedes. No es culpa mía, es que la Iglesia Católica me enseñó que eso era palabra de Dios. Y que así hablaba Dios, que ahí estaba la revelación, pues yo creo en la revelación. Papá Dios, gracias porque me ha llamado a ser tu sacerdote para predicarle al mundo en pleno siglo XXI el misterio de la salvación, el plan salvífico que tú has querido traernos a nosotros. Tú mismo, Dios, has venido a salvarnos del pecado. Y en esa salvación del pecado ha delegado a hombres pecadores la misión de perdonar pecados. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Ayúdanos a alegrarnos, como dice la Biblia, que se alegraban en Mateo 9:8. La gente alabó y glorificó a Dios que le había dado ese poder de perdonar pecados a los hombres. Bendito sea. Alabado sea, que mi corazón hoy sienta la alegría y el gozo de saber que existe el perdón de los pecados, o sea, la salvación para mí, a pesar de que soy un pecador. Y te pido por los hermanos separados, para que destruyan ellos la soberbia, el orgullo,
Y para que puedan abrir hoy el oído a tu palabra, si hoy escuchan la voz del Señor, no le cierren el corazón. Tengan un arrepentimiento, una conversión, amen la verdad, vuelvan a la única iglesia que tú fundaste y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.